Porque ya está junto a nosotros nuestra Marcela. segunda invitada. Estamos junto a la directora académica Marcela Pablaza, quien también es académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile. Marcela, te damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar junto a nosotros hoy en Comuna 13. Hola, ¿cómo están? Buenos Perfecto. días. Me costó conectarme, pero Ya. lo logré. ¿Cómo está, querida profesora? Muy bien, bien, aquí expectante de todos estos desafíos que se nos vienen este año. Tenemos muchas cosas a nivel país, a nivel universidad y ahora con estas noticias tan positivas para nuestra universidad de tanto orgullo, ¿no? Con Sí. los nombramientos de las nuevas autoridades regionales. Para Maite y Víctor, un saludo enorme y mis mejores deseos. Un saludo y un abrazo. Son nuestros regalones, parece, dentro del gabinete. Apenas. Así parece, Sí. sí, pues, Oye, así parece. sí. Marcela, dos cosas. Primero, yo te comentaba el interés de conversar contigo la semana pasada a propósito del cierre del mes del género y la diversidad. Estábamos conversando con la prorectora y nos decía que teníamos una brecha importante todavía que cruzar para ponernos al día respecto de lo que a paridad se refiere. Y tiene que ver con la presencia de mujeres en cargos directivos. Y la misma prorectora, dijo, yo solo puedo destacar en este minuto, me dijo a Leila Cárdenas, la decana de ciencias, y a Marcela Pablaza, la directora académica. A quienes nos escuchan, expliquémosles que entre los cuerpos colegiados la universidad tiene un directorio que representa a los socios a la asamblea de socios, pero que además incorpora a algunos académicos electos para que los socios que no son parte de la vida universitaria en forma directa tengan con quién dialogar dentro del directorio tengan una opinión vinculada con la academia y entonces se escogen tres, cuatro directores, corrígeme tú, y de los electos en el último trámite democrático resultó solo una mujer electa que eres tú para Ujú. explicar de qué estamos hablando. Entonces queremos hablar de eso, queremos hablar de brecha de género, de cuál es el estado de la universidad, de cómo ves tú todas estas cosas, conversar también algunas palabras respecto de en qué está el directorio desde tu perspectiva. Pero antes quiero aprovechar de que tú eres parte de la Facultad de Medicina. Estábamos conversando recién con el decano Claudio Flores y nos decía, mira, sí, es cierto, teníamos que tomar medidas de control a propósito de la presencia de COVID todavía en este retorno, pero después de 2 años de encierro también hay medidas que tomar respecto a lo que significa la atención de la salud mental de estos jóvenes, adolescentes, muchos de ellos todavía, que se están recién reencontrando en grupos de 20, 30, la convivencia no ha estado fácil. Es cierto que la prensa siempre escoge los casos más dramáticos para alarmarnos. Es cierto también que en comunidades más infantiles el efecto es mayor, pero también es cierto que nosotros no podemos escapar de esa realidad. La salud mental también es algo de lo que debiéramos preocuparnos, sobre todo cuando trabajamos con poblaciones juveniles, en este reencuentro presencial, Marcela. Sí, bueno, por el tema de el retorno presencial y los hechos que las noticias nos han informado en este último tiempo, principalmente en establecimientos secundarios, ¿no? Y principalmente en Santiago, pero que también se han presentado en región, que eso es algo que también llama la atención y que, al igual que tu análisis, yo concuerdo con que algo tiene que ver la pandemia. El encierro sin duda no es un factor que podemos eludir. Sin embargo, creo también que no hay que focalizarlo solo ahí. Mm. Eh, Recordemos que previo a la pandemia tuvimos un estallido social. Recordemos que el estallido social marcó también un quiebre y dio cuenta de el descontento general, ¿no? Por distintas demandas, pero dio cuenta de un Chile que estaba completamente, de alguna forma, encapsulado. Pareciera que durante mucho tiempo no tuvo muchos mecanismos de participación para poder canalizar estas demandas y estos reclamos. Y bueno, yo creo que la escuela como dispositivo de nuestra sociedad nunca ha estado todo lo contrario, siempre ha sido un reflejo de nuestra organización como sociedad. Por lo tanto, el retorno de los estudiantes eh, bajo estas formas de reclamo, de canalizar la molestia, de no
lo que uno pudiese como aventurar en términos de hipótesis, ¿no? De no saber convivir, entre comillas, yo diría que también tiene que ver con los espacios de participación y las formas democráticas que las escuelas han generado durante también las últimas décadas, ¿no? Recordemos que en la escuela del siglo XXI es una escuela que estuvo marcada por la preocupación sobre los temas de acoso, de bullying. Sin embargo, la política de convivencia escolar siempre ha sido más bien punitiva, ¿ya? Como explicándole a la gente, siempre ha estado preocupada de la sanción principalmente ante los hechos de violencia, de erradicar la violencia en las escuelas, más que generar mecanismos de participación democrática. Yo creo que esto que vemos hoy día es fruto justamente de que nuestros jóvenes no conocen, y buena parte de nuestra sociedad no conoce cómo convivir en sociedad con participación ciudadana. Así que yo lo veo también por ahí, ¿no? Una mezcla donde un componente fuerte es la pandemia, pero no podemos eludir este otro no espacio de participación, y que nos genera un desafío y una oportunidad para poder enfrentar ese desafío también. Sí, sí, es cierto. En una sociedad que, a propósito de las dimensiones que está comenzando a cobrar como conglomerado humano, comienza a hacerse cada vez más autoritaria, llama la atención esta demanda por conductas democráticas a los jóvenes, ¿eh? Bien, vamos a probablemente volver sobre esa conversación, pero que a propósito también tiene que ver con lo que estábamos hablando, con el motivo de la invitación, la brecha de género, los déficits en materia de paridad, en lo que a representación o participación de las mujeres se refiere en rangos directivos de la Universidad Austral de Chile. Yo supongo que tú compartes ese diagnóstico, pero desde el lugar en el que te encuentras, tiene una mirada un poco más compleja que la de nosotros, y puedes, por supuesto, complejizarnos ese diagnóstico que parece tan simple, tan fácil de ver. Marcela. Sí, sí, claro. O sea, sin duda yo creo que está completamente ya aceptado, ¿no? Que tenemos una brecha de género al interior de nuestra universidad, así como a nivel de nuestra sociedad chilena. La Universidad Austral, si bien ha sido pionera en materias de género en la educación superior, recordemos que fue acá que nació de alguna manera la demanda, ¿no? El 2018, el movimiento feminista, y que también se venía trabajando el reglamento de acoso, violencia y discriminación, y que justamente se generó la coincidencia, ¿no? La sincronía, y quizás también la ventana que abrieron nuestras estudiantes el 2018 permitió que se concretara ese mismo año el reglamento, y que sin duda eso ha sido una referencia para las otras universidades a nivel nacional. Entonces, eso sería como, de alguna manera, mirar el vaso medio lleno, pero también tenemos que ser conscientes que tenemos brechas importantes al interior de nuestra universidad. El Comité Paritario ya ha generado 2 diagnósticos, el Comité Paritario de Género, y en el segundo diagnóstico profundiza un poco más en la percepción respecto de esta brecha de desigualdad, que se demuestra en todos los ámbitos. Se demuestra, recordémosle a la audiencia que el primer diagnóstico daba cuenta de cifras, ¿no? Y donde había una brecha salarial, había una brecha en la participación, y lo que comentas tú, Miguel, una brecha importante en la ocupación de cargos decisivos, ¿no? Cargos directivos, y que en la medida en que va aumentando, ¿no? La jerarquía en esos cargos decisivos, va disminuyendo la participación de mujeres. Para que la audiencia también pueda entender, por ejemplo, hay varias mujeres que hoy día ocupan cargos directivos, por ejemplo, de direcciones de escuela, pero en la medida que va avanzando la jerarquía, como por ejemplo decanas,
tenemos solamente una decana y por primera vez, ¿no? Que es la decana Leila Cárdenas. Y en el caso del cuerpo colegiado que tú comentas, en el que yo participo, el directorio, también estoy yo como la única directora. Debo destacar, sí, que en el periodo anterior que me precedía participaban 2 directoras también. Lo que no quiere decir que nos tengamos que quedar tranquilos, todo lo contrario, pero hay que también reconocer nuestra historia. Y respecto de mi participación en el directorio, claro, es un cuerpo colegiado que al igual que el consejo académico, probablemente un poco menos, el consejo académico es bien masculina, ¿no? Las formas en las que interactuamos, las reglas con las que se convive en ese directorio. Por lo tanto, he tenido que aprender, he tenido que conocer, he tenido que hacer un espacio y creo que estamos en eso. El cuerpo colegiado como en sí, ¿no? Quien lo integra, que tú comentabas, se integra por 8 directores no académicos que son socios, miembros de nuestra corporación, y 4 directores académicos titulares y 2 directores académicos suplentes. Y en ese sentido es que les comento, ¿no? Para que se hagan una idea, efectivamente, tanto el directorio como yo tenemos que acostumbrarnos a que una mujer argumente, una mujer discrepe, porque eso, bueno, está bien demostrado en la literatura sobre los temas de género, ¿no? La participación de las mujeres modifica las formas de las instituciones, ¿no? Las instituciones son bien masculinas, como lo que en el feminismo se llama como estas organizaciones bajo las reglas patriarcales. Y eso se experimenta, convivimos con eso y no es cambiarlo de la noche a la mañana, sino que es en la participación, en la medida que más mujeres podamos participar, vamos a generar otras formas. Sí, sí, 3 comentarios. Francisca quiere participar de la conversación también, yo estoy como abusando de tu atención. 2 o 3 comentarios. El primero, sí, 8 consejeros, 4 directores académicos, directores, directoras, y 8 directores no académicos, además de los suplentes académicos. Y de los 8 directores no académicos, solo varones. Quería simplemente subrayar eso como un comentario, lo primero. Lo segundo, claro, nosotros decimos sí, hay pocas mujeres directivas, y porque es lo visible que hay pocas mujeres directivas a pesar de que hay muchas mujeres, pero claro, lo invisible es que hay pocas mujeres directivas porque las mujeres presentes la tienen más difícil. Y no solo orgánicamente, no solo culturalmente, también materialmente la tienen más difícil para poder ascender. Y lo tercero es que anda tu gatito por ahí, anda todo el mundo preguntándonos en los chats cómo se llama tu mascota. 3 comentarios, digamos, y vamos con Mi mascota estoy cuidando la mascota de una amiga. Ah, ya. Ella se llama Diana. Por eso parece que estuviera fuera de lugar, está como asustada, digamos, y vamos a estar saliendo en la radio. Y Dianita está como con extrañeza, como... Sí, esos dos comentarios quería compartir contigo. Y no juego con ella. Sí, esos 2 comentarios, además del nombre de la mascota, presentarla, quería compartirlo contigo precisamente para darle continuidad a la conversación. La tiene más difícil, y eso es lo que uno nunca ve. Sí, absolutamente. O sea, también aludiendo a estos diagnósticos que yo invito a la comunidad universitaria a revisarlos, ¿no? Están en la página web del Comité Paritario. Sin duda te permite comprender la complejidad del fenómeno. No se trata solamente de generar este discurso, ¿no? Que es difícil para las mujeres, sino que también entender por qué para las trabajadoras mujeres es difícil insertarse en el mundo laboral y poder avanzar en el mundo laboral. Y elementos que son característicos de nuestra institución y que los muestra el diagnóstico
no solamente la universidad no tiene una regla de no contratar mujeres o todo lo contrario, eso no es un tema hace muchos años, muchas décadas. Sin embargo, el punto es que una vez que tú estás adentro, se empiezan a generar estas otras lógicas que alimentan la brecha de género, como por ejemplo, para promocionarte en la carrera académica, para avanzar en la carrera académica, tú tienes que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Para luego también poder acceder a cargos directivos. Entonces, en esos requisitos hay un tema de cumplimientos de méritos individuales que tiene que ver con la productividad que tú tienes, publicaciones en ciertas revistas, publicaciones de artículos, adjudicación de proyectos, etcétera, etcétera. Y en general lo que se ha visto es que, claro, a las mujeres les cuesta promoverse dentro de la universidad porque evidentemente está cruzado con otros ámbitos de la vida personal también, ¿no? El tema asociado al cuidado, o que generalmente ya los espacios están mucho más ocupados por hombres, básicamente. Entonces, eso ha sido un remirarnos como institución y empezar a poner atención cómo generamos, cómo revertimos esta brecha sin que esto genere lo que yo comparto, que no es hacernos la vida más fácil a las mujeres, porque sí, ¿no? Sino que tiene que ver con que tenemos que generar otras formas de organización institucional que permita que participemos en condiciones equitativas. Perfecto. Perfecto. Estamos conversando con Marcela Pablaza, representante de los académicos y académicas en el directorio de la Universidad Austral de Chile y académica de la Facultad de Medicina de la misma casa de estudios. Francisca. Sí, directora, algo muy importante, ¿no?, que salió también de la conversación, este cambio, ¿no?, este cambio de mirada también dentro de las instituciones, en este caso de la misma universidad, de que mujeres, ¿no?, más mujeres sean parte también de cargos directivos. En ese sentido, ¿no?, importante también eso que se hace, ese reflejo de que a medida que hay también paridad de género en las instituciones, ¿no?, se ve de una mejor forma, ¿no?, en el sentido de que alguna estudiante, ¿no?, alguna mujer que también ve, dice, entonces yo también puedo, ¿no?, ese reflejo de cómo entonces en ese sentido la universidad también tiene que plantearse más que nada hacer como una autocrítica en esa área de incentivar, ¿no es cierto?, a futuros profesionales, a futuras estudiantes, a embarcarse también que en este mundo no solamente de ser académicos, ¿no?, sino que también ir escalando poco a poco. Sí, yo creo que las medidas afirmativas como la que tú mencionas, esto de la paridad de género o el sistema de cuotas que en otros ámbitos también se utiliza, yo creo que es interesante como mecanismo a corto plazo, como obligar a las instituciones a que hagan un esfuerzo condicionado a su funcionamiento, básicamente. Entonces, pero ahí te encuentras con, evidentemente, con que no basta con poner la paridad de género como una regla, sino que tienes que generar mecanismos previos para que eso ocurra. Entonces, ahí demanda a toda la institución, a todas las unidades en que, por ejemplo, para que haya paridad de género no es lo único, ¿no? Probablemente vas a tener que, para que ocupen, por ejemplo, para que haya más decanas, un ejemplo como ese, para que haya más decanas en nuestra universidad, tienen que haber académicas en las primeras categorías, en la categoría 1 y en la categoría 2. Por lo tanto, no basta con decir, vamos a generar una paridad de género, por ejemplo, en el consejo académico, que sería algo que no podríamos hacer en el corto plazo, porque no es posible configurarlo así, o, por ejemplo, para que tengamos un equipo de rectoría también totalmente paritario, va a ser muy difícil, porque necesitas otros mecanismos. Entonces, ahí es la responsabilidad, no es solamente de generar la regla, sino que cómo las
distintas facultades, los distintos institutos, que son las unidades más pequeñitas, nos hacemos cargo de decir, bueno, entonces, ¿cómo hacemos que más académicas mujeres se promuevan, que más trabajadoras no académicas puedan participar en otros cargos de decisión también, ¿no? Ahí también se cruzan temas, no es solamente temas de género en este ámbito, sino que ahí las perspectivas feministas también han dado un acierto, a mi juicio, que tiene que ver con la interseccionalidad, ¿no? Que esto no se trata solamente de temas de género, sino que también acá se cruzan otros elementos como temas de clase, temas en nuestro país todavía no es latente en nuestras instituciones, pero en otros países sí, en el hemisferio norte temas de color, ¿no? Temas de raza también se entrecruzan con temas de género y eso en nuestra institución también es relevante. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿por qué no? Y hoy día el gobierno actual ha tratado de recoger esa complejidad de propiciar medidas afirmativas en términos de género, en términos de pueblos originarios. Entonces, ya ahí te complejiza, como no voy a escoger solamente o no voy a priorizar solamente a mujeres, sino que mujeres pertenecientes a pueblos originarios. Y bueno, y esa mezcla ya genera mayor complejidad aún. Claro, el tema de género ahí es transversal a distintas áreas, no puede solamente verse como algo separado, ¿no? Sino que tiene que verse en todas las esferas de la sociedad. Importante también lo que usted menciona, no sirve solamente hacer lo que son las reglas, sino que también implica hacer un cambio de base, de estructura, para poder empezar, ¿no es cierto?, poco a poco a generar estos cambios. Directora, ya estamos casi, nos pasamos con la hora, la verdad. Pasémonos nomás. Pasémonos nomás, dice Miguel. Pero no, agradecele, ¿no?, su presencia, conversar junto a nosotros respecto a este importante tema, ¿no?, que es la brecha de género, y hacer una mirada, ¿no es cierto?, hacia nuestra institución. Sí, yo de verdad que solo para terminar, reitero y destaco, ¿no?, como este respaldo que nos ha dado el gobierno como universidad. Yo sé que no solamente tiene que ver con qué es la Universidad Austral, no le quiero quitar mérito personal a Víctor y a Maite, pero sin duda para nosotros es un enorme honor, creo yo, como institución, tener 2 seremis en este gobierno, y una de ellas es mujer, y eso también no es menor, ¿no? Maite Castro es una académica destacadísima en su ámbito a nivel nacional, a nivel internacional, es profesora titular de nuestra universidad, fue candidata a rectora, con muy buenos resultados, evidentemente. Y en ese sentido creo que, como bien decías tú, Francisca, es un modelo, ¿no? Es un modelo para las trabajadoras, para las académicas, para las estudiantes, de mirar a una mujer como se ha hecho camino, ¿no? Y cómo ha generado y va cumpliendo ciertos proyectos personales y que engrandecen nuestra universidad. Así que nuevamente mis mayores éxitos, mis mejores deseos para Maite y para Víctor en el nuevo desafío, y que sin duda van a hacer de este gobierno un gobierno mejor. Perfecto. Un abrazo, Marcela, volvemos a conversar, ¿ah? Mira, del directorio no hablamos, de tu labor, de en qué andan, pero vamos a tener tiempo para volver a conversar, te lo prometo. Bueno, feliz y encantada de participar y de conversar con ustedes nuevamente. Muchas gracias por la invitación y nada, desearles una buena jornada y una buena semana. Un abrazo. Igualmente, directora. Un abrazo para ti también. Nos vemos, Marcela. Gracias por todo. Chao, que esté muy bien. Chao.